No, de verdad que me sorprende mucho porque un joven como usted, con tanta preparación académica, el dominio que tiene y la preparación que usted ha expuesto y ha expresado, de verdad que es enorme. Usted sabe, doctor Juan, que tenemos un conflicto ahora mismo, que por eso quise traerlo a este programa, porque ahora mismo se están suscitando entre la República Dominicana y Haití un conflicto con el río Masacre. Y queríamos saber de su punto de vista y cuál es su recomendación al respecto de lo que es el uso del agua del río Masacre y la canalización que está haciendo Haití para llevar esa agua que nos pertenece, creo yo, porque inicia en lo que es la República Dominicana, aunque tiene cauces que pasan por Haití. En su punto de vista, doctor Juan, ¿qué usted entiende que nosotros podemos hacer como dominicanos? ¿O qué usted le recomienda a la República Dominicana al respecto? Si es legal o no, o si tenemos acuerdo para que se respete esos usos de esa agua, por favor. Lo primero es, muchas gracias, hermano. De acuerdo a tu pregunta, yo creo que lo primero, entrar en contexto al respecto al tema del canal de Haití. Yo creo que la primera irresponsabilidad se hizo desde Haití, porque si usted quiere construir un canal, lo primero es reunirse entre las partes, porque como comparten un río, lógico, si usted va a hacer un canal o va a hacer cualquier tipo de obra en este río, yo creo que hay que comunicarse con la parte. Eso era el primer paso. No se comunicó con la comunidad diplomática dominicana y ahí entonces eso generó el conflicto. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del río Masacre. El río Masacre nace en el Pico del Gallo, ahí en el municipio de Loma Cabrera, en la cordillera central, y desemboca en la cordillera septentrional, en la bahía de Manzanillo, allá en Montecristi. Pasa por la sierra de Montecristi y finalmente desemboca ahí en lo que se llama en la cuenca hidrográfica del Atlántico. Pero es un río que tiene 858 kilómetros cuadrados de cuenca y alrededor tiene un caudal de 2.5, y hay que analizar qué tipo de canal está haciendo Haití, porque con referencia al caudal, si ellos hacen un canal que está por encima de lo que es el caudal del río, posiblemente eso puede generar no solamente un desvío, puede secar el río, porque ya que el río tiene muchos problemas, porque las actividades ilegales como la saca de arena, la tala de bosque, eso ha generado de que el caudal del río ha bajado en el cauce. Disminuye, correcto. Y eso ha generado problemas en la Doctor, situación. pero yo entiendo que la República Dominicana, creo que en el gobierno de Horacio Vázquez, en el año 1929, se establecieron unos acuerdos con respecto a lo que es el uso. Principalmente el acuerdo fue única y exclusivamente para el uso de ese río, de cómo se iba a dar el trato. Entonces, usted más o menos puede dar un aporte con respecto a qué fue lo que real y efectivamente se trató o se pautó en ese acuerdo del año 1929 con Haití. Lo primero, ese fue el primer tratado que se hizo entre la República Dominicana y la República de Haití. Fue el primer tratado que hicieron los dos estados para delimitar la frontera. Es tan tarde, en la Constitución del 2010, sí está establecido en lo que se llama el capítulo 3 y en el sección número 1, artículo 9, establece de manera muy clara, y también en la modificación que le hicieron en el 2015. Y lo segundo, hablar de ese tratado de 1929, hay que destacar algo importante que poco se ha hablado en la República Dominicana. Durante la primera intervención que se hizo en Haití de los americanos en 1915 a 1934, durante el 1929 el presidente de Haití era un presidente provisional, de manera que si se iba a hacer un tratado tenía la anuencia de Estados Unidos. Lógico, Estados Unidos no actuó de manera directa, pero sí actuó de manera indirecta en el tratado. Por eso que quería hablar de este tema, porque el tratado es que pone fin a la situación del conflicto fronterizo y las delimitaciones fronterizas entre la República de Haití y la República Dominicana. Se reconoce como el río Masacre, como el punto de la frontera en el norte, y el río de Pedernales como el punto de la frontera en el sur. Hay que destacar muy claro, aquí nosotros en la República Dominicana, en la isla de Santo Domingo, que comparte los dos estados, República de Haití y República Dominicana, hay tres ríos que dividen los dos países: el río Masacre en el norte, el río Actibonito y el río de Pedernales, que está en el sur. Son los tres ríos que comparten los dos países. Sin embargo, nosotros debemos reconocer que en lo que se llama en la Antillas Mayores, nosotros tenemos 5 países, tenemos República Dominicana, Haití, Cuba, y los ríos principales están en la República Dominicana, más caudalosos. Tenemos el río Yuna, tenemos el río más grande también de la Antillas Mayores, que es el río Yaque del Norte. De manera que
hay que destacar que el río Artibonito se iba a hacer algunas presas y Haití se puso a la negativa, porque supuestamente es el principal río que ellos tienen de aprovechamiento de agua, porque Haití no tiene agua. Haití solamente el 20% de la población recibe agua y el 80% no recibe agua. Lógico, tienen que buscar una vía. Y ellos, como comparten el río y los recursos naturales, no tienen que ver con Estado ni tienen que ver nada, porque usted puede tener oro o puede tener plata. Si el oro se encuentra en los dos territorios, hay que tener un acuerdo para ver cómo explotamos el oro. Igual, si usted tiene una carretera y yo tengo esa carretera y lo compartimos como Estado, lógico, si usted daña su carretera, tú no puedes tratar de dañar el mío. Eso es lo que está pasando en Haití. Lo que quiero decir, no es que yo estoy opuesto a un canal, yo creo que antes de hacer el canal tenían que hablar con la autoridad dominicana. Y hay otra cosa, que el principal actor de esto tiene que ver con la diplomacia. Porque sí, claro. Yo creo que las relaciones internacionales es lo que se debe poner de manifiesto en esos tipos de eventos. Por eso existen lo que es los cancilleres de los pueblos, para que los países tengan esas relaciones y traten de llevar a lo que es una manera más apropiada y más ética y con diplomacia, como su nombre lo dice, para cualquier tipo de acción. Doctor, pero creo que independientemente de eso ahí mismo, doctor, creo que es como una manera como de ofensa o como de provocación hacia la República Dominicana, y creo que con todo eso que han hecho los haitianos y con el trato que nosotros le damos a ellos, a nosotros como dominicanos, lo que nos corresponde es bajarnos los pantalones y que ellos hagan lo que entiendan con nosotros, porque eso es lo que yo he visto, doctor. Sí, es una irresponsabilidad de parte de la autoridad haitiana, porque destacar que el canciller haitiano, Claude Joseph, que ahora es el primer ministro haitiano también, funge como primer ministro y también como canciller, había dicho que el canal iba, no importa lo que... Sí, de manera desafiante, doctor. Y ayer vimos que el canciller dominicano habló de manera muy clara y contundente, dijo que si Haití no retira un comunicado oficial diciendo que ellos pararon la construcción del canal, entonces la República Dominicana no estará en la mesa técnica que anunció el presidente sobre la comisión mixta en la reunión bilateral para resolver el conflicto. Pero cuando tú hablaste del tratado de 1929, yo creo que ese tratado no es el tratado más importante. Hay otros tratados que creo que hay que destacar aquí para hablar de los problemas, de los conflictos que han visto en las delimitaciones fronterizas. Creo que el primer tratado que se hizo fue al principio del siglo XVIII, en el año 1678, que se hizo el Tratado Paz de Minega. Un tratado que se hizo entre la corona española y la corona francesa. Francia, sí, correcto. ¿Qué destacaba ese tratado? Ese tratado lo que planteaba de que como había actividades ilegales de los franceses en la isla, entonces como tenían los Borbones en Francia y los Borbones en España, reconocían entonces la permanencia de manera provisional de las actividades ilegales de los franceses. Entonces, eso también trajo al traste otro tratado en Europa, que ese tratado que se hizo en contra de los Países Bajos, el Sacro Imperio Romano Germánico, que tenían conflicto en Europa. Y Francia le devolvió a Friburgo, también Francia se quedó con Estrasburgo. Más adelante se hizo otro tratado llamado el Tratado de Paz de Ryswick, en la ciudad de Ryswick, en los Países Bajos, que fue en el año 1697. ¿Qué planteaba ese tratado? Ese tratado lo que venía a establecer los conflictos que había entre Francia y España, ya que España tenía una decadencia después de las devastaciones de Osorio que se hizo en el 1605 a 1606. Entonces, como aquí estábamos en un estado de crisis, que era la corona española y Haití ya estaba en producción, entonces se dio lo que se llama el situado. Entonces, para tener un trueque de mercancía entre las dos coronas, tuvieron que ir a un acuerdo. Entonces, finalmente, el acuerdo más importante para tratar las delimitaciones de las dos coronas se hizo entre José Miguel Botet, que era el representante francés, y el conde de Arnery, que era el representante, el conde de Arnery, representante francés, y el otro era el representante español. ¿Qué establecían ellos? Habían suscrito un acuerdo provisional en 1773, estableciendo de que iban a coger como límite el río Masacre y el río de Pedernales para la frontera de las dos coronas. Sin embargo, el tratado se ratificó en el 1776 en lo que se llama el Tratado Paz de Santalaya, el Paz de San Miguel de la Atalaya. ¿Qué establecía ese tratado? Ese tratado lo que establecía es que el cese de los conflictos de las coronas europeas que habían tanto Inglaterra, España, Francia
el Sacro Imperio. Entonces, esto es lo que puso un periodo de paz entre aquellas coronas europeas del viejo mundo. Entonces, el tratado más importante que se suscribió en España se fue el Tratado de Aranjuez, que fue en 1777. El Tratado de Aranjuez fue firmado por dos representantes de las dos coronas, que era Carlos III en España y el Luis XVI, que era el monarca francés. Entonces, se hizo en lo que se en la ciudad de Florinda Blanca, el conde de Florinda Blanca, en la Comunidad de Madrid, una localidad, y otro llamado el conde de Nassau, que ahí se suscribió. Entonces finalmente se hace ese tratado. Entonces la parte occidental se queda lo que se llama Santo Domingo francés, que es Saint-Domingue, y Santo Domingo español en la parte oriental. Entonces durante mucho tiempo hemos visto que eso permaneció y duraron todos los años durante un periodo de paz entre las dos coronas. Así es, doctor. Pero finalmente, para entrar en el tratado 1929, hasta la suscripción del tratado que hizo Trujillo en 1936. Ahí quiero llegar. Sí, yo voy a llegar ahí, no sé si quiere decir algo. Sí, no, doctor, de verdad que usted ha dado lo que es una cátedra de los tratados y de los acuerdos entre la República Dominicana y Haití, porque al parecer los conflictos vienen surgiendo desde hace mucho tiempo. No es nuevo estos acuerdos ni estos tratados, ni tampoco son nuevos los incidentes que se están suscitando entre la República Dominicana y Haití. Algo muy interesante, y es ver ya en esta época, en la nueva generación, ya en el siglo XIX, es ver qué fue lo que se acordó en el gobierno de Trujillo cuando el presidente de Haití, para esa época, Vicente, cuál fue el acuerdo que se hizo con respecto específicamente del río Masacre, el tratado que se le iba a dar ya para ese año 1936, y a donde se pone manifiesto también lo que fue una palabra dicha por un escritor dominicano que dice que el masacre se pase a pie. Ahí también se puso manifiesto los ataques en contra de los muchos haitianos que murieron porque realmente no hubo un acuerdo tal en ese aspecto. Entonces, en el año 1936, ¿qué podemos nosotros exhibirle a la ciudadanía como algo de beneficio con respecto a ese tratado, exclusivamente con respecto a lo que es el uso del río y las aguas del río Masacre? Sí, lo primero es, hubo un cambio de gobierno en Haití en 1930, cuando llega Estenio Vicente al poder, y recordar que aquí también el presidente Horacio Vázquez fue derrocado por Trujillo en 1930. Entonces se instauran dos dictaduras, tanto en la República Dominicana y en la República de Haití. Sin embargo, se suscitaban los quebrantos, los problemas entre la frontera, donde se suscribió un protocolo de ratificación. Pero ese protocolo que se hizo en 1936, en gran medida la República Dominicana fue afectado porque perdió alrededor de 6.342 kilómetros de cuadrados de terreno. Se dieron lo que se llama Hincha, La Caoba, San Miguel, La Atalaya. Toda esa zona eran de la República Dominicana y Trujillo se lo entregó a Haití a causa de que a cambio de que se suscitaran los problemas que había entre las dos fronteras. Sin embargo, el presidente haitiano siguió de manera nefasta enfrentando todas las situaciones en contra de la República Dominicana, y frente a eso yo creo que se cometió un error de la dictadura en determinaron lo que se llama el corte en 1937, matando a más de alrededor de 10.000 haitianos que ahí en el río Masacre se hicieron muchos de esos actos. Ahí fue donde puso manifiesto la muerte de Perejil, que andaba buscando a los haitianos, y la forma de cómo identificar si era dominicano o no, era decir, diga usted Perejil Colorado. Bueno, yo sé decir, me salvé de esa por lo menos. El que no sabía decir Perejil Colorado, automáticamente lo fusilaban ahí por entender entonces de parte de Trujillo que era haitiano. Pero algo muy importante, en el año, ya vino un poco atrás para que el dominicano sepa, en el año 1822 la República Dominicana fue dominada a partir de ahí por 22 años más. O sea, que la República Dominicana fue gobernada por los haitianos durante el régimen de esa época hasta que llegó el año 1844 con lo que es Pedro Santana, que fue que nos libertó, vamos a decir así, con respecto a lo que era la doblegación que tenían los dominicanos, porque la República Dominicana era gobernada por los haitianos y duramos 22 años bajo su yugo, ¿no? ¿Así, doctor? Correcto, así es. Entonces, ¿qué es lo que te quería decir sobre ese tratado? Y finalmente, para hablar sobre esa situación, no obstante,
el gobierno dominicano recibió mucha presión y muchas sanciones internacionales, tanto sanciones económicas, sanciones diplomáticas y conflictos políticos. Trujillo tuvo que renunciar. Recordar, en el 38 el presidente fue el señor Manuel Troncoso La Concha, que Trujillo tuvo que renunciar y tuvo que pagar una indemnización al presidente haitiano, que fueron alrededor de $750,000. Sí, que cabe mencionar que fue una sanción internacional por la supuesta muerte que se pusieron manifiesto. Correcto, bueno, eso fue un crimen de lesa humanidad porque fue un acto macabro, a pesar de que aquí habían problemas. Lógico que Haití fue muy responsable del tratado que se suscribió, el protocolo, pero yo no creo que debió ser el asesinato. Condenado. Correcto. Okay. No debió ser el asesinato de la gente en el caso del corte. Doctor, usted sabe que ahora, en mayo que pasó, me llamó mucho la atención, se celebró lo que es la Plaza de las Américas. O sea, el presidente Luis Abinader Sí. Formó aquí en el Malecón lo que era antes la Bolita del Mundo y convocó a personas. Yo pasé por ahí y hice un poco de lectura me encanta leer. Sí. Y veía personas que cuestionaban y decían que fue un ajusticiamiento lo que se hizo el 30 de mayo en la George Washington con respecto a la muerte de Trujillo. Para usted, ¿fue un asesinato o un ajusticiamiento lo que pasó a Trujillo ese día cuando murió? No, lo que pasa es fue una dictadura, entonces hay que poner la cosa en contexto. En este caso fue un magnicidio, no importa, porque el presidente fue asesinado. Entonces, correcto, si fue un magnicidio, entonces fue un asesinato. En este caso, desde el punto de vista histórico, lo que procede es el ajusticiamiento. Ahora, desde el punto de vista jurídico, es un asesinato. Tú eres abogado y tú lo sabes. Sí, correcto. Yo creo que es así, doctor. Yo creo también que los elementos constitutivos que se pusieron de manifiesto para la trama en contra de Trujillo fueron la acechanza, la alevosía y la premeditación. Entonces, por eso entiendo que para mí, y desde el punto de vista legal, eso fue un asesinato. Así es. Porque el ajusticiamiento es muy distinto. El ajusticiamiento es